Gloria a Cristo. Pues esta tarde, hermano, yo quiero hablarte del poder de la palabra. Hemos estado estudiando este tema. La semana pasada empezamos. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Esdras, capítulo 5 y 6. Vamos a estar ahí entre estos dos pasajes. Pero hemos estado hablando del poder de la palabra de Dios. La semana pasada yo les preguntaba, ¿cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Amén. Es poderosa. Y lo interesante, yo hacía una segunda pregunta. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto obedecerla? ¿Por qué nos cuesta tanto creerla? Si creemos que es tan poderosa, ¿por qué no la creemos, pues? ¿Por qué no la obedecemos? Hay un gran problema en nosotros muchas veces, hermanos, que nos dejamos abrumar por las cosas, los problemas, y nos olvidamos de eso, que la palabra de Dios es poderosa. Y que las promesas de Dios son poderosas y que las promesas de Dios se cumplen. Amén. En la mañana orábamos ahí en el Salmo 71. El Salmo 71 dice que Dios ha dado un mandato de cuidarnos, de salvarnos. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Gloria a Dios. Entonces, si Dios dice que ha dado mandato para cuidarte, ¿qué significa? Que estás cuidado, estás protegido en las manos de Dios. Amén. Cree eso, hermano, es la palabra de Dios. Hoy continuamos con esto y mira, Pablo escribió a los romanos y él les dijo, las cosas que se escribieron antes, dice, son para nuestra enseñanza, ¿sí? Las historias que hemos estado hablando, hermano, estas últimas semanas o este año en particular, la historia de Esdras, del pueblo judío, son para nuestra enseñanza. A veces nos sorprendemos y decimos, ¡ay, qué pueblo de Israel tan terco! ¡Qué gran liberación les concedió el Señor! Y mira, ahí van otra vez quejándose, ahí van adorando a otros dioses. Y a veces como que decimos, qué mal ellos. Como que nos falta voltear hacia nosotros, ¿verdad? Y decir, yo también muchas veces soy así, terco. Dios me dice en su palabra que crea y no creo. Dios me dice en su palabra que no adore ídolos y adoro mi trabajo con todo, ¿sí? Eso es un ídolo, hermano. Un ídolo es algo que se pone entre Dios y nosotros. Y hay muchos ídolos hoy en día que no necesitan estar ahí en una pared, pero los existen en nuestro corazón, hermano. El dinero es uno de ellos. Puede ser aún un cónyuge, el esposo o la esposa. Puede ser un hijo o una hija, que le damos más importancia a aquello que a Dios. Hermano, la palabra de Dios es tan poderosa que lo que está escrito en ella, su contenido, nos apunta a una persona, Jesucristo. Toda la Biblia, hermano, esto es algo bien hermosísimo y hoy lo vas a ver en unos minutos. Toda la Biblia apunta a Jesús. Él es la consumación del plan perfecto de Dios para redimir al hombre, ¿sí? Vale la pena, hermano, que consideremos toda la Biblia. Hay una idea tremenda de que el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ya no. ¿Cómo que no? Toda la Biblia apunta a Cristo. Y si tú y yo lo escudriñamos con pasión, pidiendo el Espíritu nos guíe, hermano, encuentras a Cristo en cada capítulo de la Biblia. Porque ese está el plan. Algunos le llaman la gran historia. Dios diseñó todo, hermano, para que en Cristo se cumpliera todo lo que antes sucedió. Sí, amén. Así que, mira, la palabra de Dios es poderosa. Es fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la palabra de Dios, hermano. Hoy quiero invitarte a dos cosas antes de empezar. Que dispongamos nuestro corazón, hermano, a meditar lo que dice la palabra poderosa de Dios. Y que respondamos con fe, creyendo, pero también con obediencia, lo que Dios pide. Y lo segundo que quiero invitarte a orar es que la palabra, hermano, sea tan fuerte y pegue tan profundo
en todas las personas que estamos aquí escuchando y todos los que escucharán después, para que, hermanos, resulte en salvación, en reconciliación, en compromiso y gran regocijo. ¿Me ayudas a orar eso? ¿Sí? Vamos a hacerlo, hermano, que la palabra de Dios impacte en nuestras vidas. ¿Sí, amén? No importa cómo vengas, la situación que enfrentas hoy, yo creo que la palabra de Dios es poderosa y Dios sabe lo que necesitas y Dios te puede hablar. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, venimos delante de tu presencia con la confianza de que tu palabra es poderosa. Y tu palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sería hecho. Hoy, Señor, venimos creyendo en el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, oramos, Dios, que tu palabra impacte tan fuerte, tan profundo en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y aquellos que escucharán después, para que resulte en salvación, en reconciliación, en compromiso, en gran regocijo, alabanza y gloria a tu precioso nombre, oh Dios. Señor, si alguien hoy se encuentra preocupado, Señor, en el nombre de Jesús, a tus pies ponemos todo dolor, toda aflicción. Enfermedad se va en el nombre de Jesús, dolencia en el nombre de Jesús se va, y hoy creemos que tu palabra es poderosa para hablarnos y que lo entendamos, lo obedezcamos y veamos tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. La semana pasada, hermano, hablamos de 3 preguntas mediante o a través de la historia del pueblo judío ahí en Esdras capítulo 5. Aprendimos cómo el pueblo de Israel ha empezado un trabajo de reconstruir el templo, pero vino la oposición, vino el enemigo y logró detenerlos. Mandaron una carta al rey de Babilonia y bueno, la oposición fue tal que esa carta la recibe el rey, está de acuerdo con las medidas y manda que se detenga la obra en Jerusalén. Según la historia, fueron 16 años que la obra de reconstrucción del templo quedó pausada. 16 años donde no pudieron trabajar. Pero ¿sabes qué? Esdras capítulo 5 versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Solo eso pasó. Versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Te das cuenta lo que cambió la historia? La palabra de Dios. Cuando vino la profecía, Dios envió a Ageo, a Zacarías, con mensajes muy específicos, que ordenaran las prioridades, que obedecieran a Dios. ¿Y sabes qué este pueblo hizo? Creyó la palabra, obedeció y manos a la obra. Lo que tú y yo necesitamos, hermano, para levantarnos es palabra de Dios. Pero hay que obedecerla. Pero antes de obedecerla hay que creerla, ¿sí? Hay que creer lo que Dios dice y hay que caminar en obediencia. Esa es la gran diferencia para este pueblo, hermano. 16 años pasaron y no hicieron nada en la obra de Dios, claramente, porque sí estaban haciendo, pero para su propio bien. Dice ahí la historia que creaban casas, estaban haciendo casas, palacios para ellos y dejando lo que Dios les había dicho. Entonces, cuando llega la palabra de Dios, esta gente la recibe, la cree y manos a la obra. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, hermanos, la creemos, la obedecemos, ¿sabes qué va a suceder? La historia ahí nos dice: Dios va a prosperar la obra de nuestras manos. Dios prosperó a estos hombres y terminaron. Pero ¿sabes una cosa bien hermosa? Es que ellos estaban trabajando y dice la historia que los profetas estaban con ellos. ¿De qué nos habla esto? Que la palabra de Dios seguía ahí. Cuando tú y yo obedecemos, creemos la palabra de Dios, su palabra sigue con nosotros, animándonos, confortándonos y ayudándonos para que lleguemos hasta el final.
Por eso la palabra de Dios es poderosa. ¿Sí, amén? Así que yo quiero ir a una siguiente pregunta. No dije las preguntas, ¿verdad? La semana pasada hablamos de quién. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos dice que hagamos su obra? Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Sus siervos. Somos siervos de Dios. Sí, somos hijos de Dios también. Pero lo vimos en la historia, ¿verdad? El enemigo viene y le dice, ¿quién les dijo que hagan esto? Y ellos dicen, Dios. ¿Quiénes son ustedes o quiénes están trabajando? Nosotros somos siervos de Dios. ¿Por qué lo están haciendo? Porque Dios dijo. ¿Sí? La palabra de Dios es poderosa y lo que hacemos, lo hacemos porque Dios lo dice, hermano. ¿Sí? Todo lo que hacemos, hermano, lo dije hace unos momentos. Como iglesia queremos hacer lo que Dios dice. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar lo que Dios dice? En su palabra. La siguiente pregunta para hoy es ¿cómo? Hoy tuvimos unas complicaciones con la impresora, entonces hoy les dimos hojita blanca, ¿sí? Pero ahí está el título, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a meter la escritura. Mira, ya vimos ¿quién nos dice que hagamos lo que hagamos? Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Siervos de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios nos lo ha dicho y Él ha prometido estar con nosotros. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo quiero que lo leas conmigo. Esdras 6, 1 en adelante. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedra grandes y una de madera nueva, y que el gasto, escucha esto, sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro, de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Y ahora un mensaje a los que se oponían. Mira, ahora pues, Tadnaí, gobernador del otro lado del río, Setar, Bosnaí, y vosotros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que estaban en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Wow. Para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. ¿Cómo es que Dios va a llevar a cabo su obra, hermano? ¿Lo acabas de leer? Dios cumple muchas veces su obra a través de la oposición. Dios cumpliría su propósito para su pueblo, hermano. Y es bien interesante porque te das cuenta, antes de esta historia, estos gobernadores escribieron una carta acusando a los judíos,
Mira, están construyendo casas y te hemos mandado los nombres de los que están involucrados. Revisa bien a ver si es cierto lo que ellos dicen. Hay oposición, hermano, cuando tú y yo nos queremos levantar, cuando queremos trabajar para la obra de Dios, cuando queremos hacer las cosas bien en nuestro hogar. Va a haber oposición. Pero ¿sabes qué, hermano? En medio de la oposición, Dios está trabajando, Dios está obrando. Y nuestra historia nos enseña que en medio de esta oposición, Dios está obrando. ¿Y cómo resultó, hermano? ¿Cómo Dios obró? En medio de oposición, mira, Dios usó todo esto para cumplir sus propósitos. ¿Sí? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mira, aquí se cumple la escritura donde Dios dice que nuestros pensamientos se quedan cortos a los de Dios. La escritura en Isaías 55, 8 al 9 dice, sus pensamientos o los pensamientos de Dios, hermanos, son muy diferentes a los nuestros. O dice, no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos los caminos de Dios. Hermano, la escritura ahí nos dice, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Dios, hermano, ¿sabes una cosa? Ya ve el final desde el principio. Y sus planes se van a cumplir, sí o sí. ¿Sí? Se van a cumplir los planes de Dios, hermano. Por eso yo te animo, la palabra de Dios es poderosa y se va a cumplir. Isaías 46, yo quiero que leamos este texto. Los planes de Dios se van a cumplir. Isaías 46, 9 al 11, la escritura lo confirma, mira. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio, escucha, lo por venir desde el principio. Dios ya sabe lo que viene, hermano. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Gloria a Dios. ¿Cómo no adorarle, hermano? Cuando todo lo que Dios dice se cumple a cabalidad. Como hombres nosotros fallamos, hermano. Decimos hoy una cosa y mañana cambiamos de opinión. Dios no es así. Dios siempre fiel. Gloria a Cristo. En la historia de Esdras y el pueblo judío, James Hamilton, él comenta esto. Los opositores de la reconstrucción del templo solo lograron financiar la obra. ¿Te das cuenta, hermano? El enemigo quería tumbar la obra. El enemigo quería que se detuviera la obra. Pero ¿sabes lo que ocasionaron? Que llegaran recursos para la obra. Gloria a Dios. ¿Sí, amén? Dios obra a través de la oposición, hermano, hermana. La Biblia nos enseña, hermano, que Dios convierte los esfuerzos del enemigo contra su pueblo en una bendición para ellos. ¿Sí lo has visto, hermano? Dios convierte la oposición del enemigo en bendición para sus hijos, para sus hijas. Yo quiero hablarte de 3 ejemplos. Hay muchos en la Biblia, pero quiero hablarte de 3. El primero es José. José. ¿Qué significa José? A ver si pusieron atención. A ver, los papás de José, Evan. Dios aumenta, ¿sí? Eso significa, Dios engrandece, ¿sí? Los hermanos de José no sabían eso, o no sé si se les había olvidado, ¿sí? Pero hermano, mira Génesis capítulo 50, la historia de José, los últimos días. Ya Jacob ha partido, quedan los hijos de Jacob, o los hijos de Israel, y vienen y le dicen, José, ¿sabes? Papá dio una instrucción que no nos trates mal. Pues aquí estamos, te vendimos, discúlpanos, y aquí estamos tus siervos. José tenía toda la razón para que le pagaran lo que le habían hecho. Pero gloria a Dios, José nos da una enseñanza aquí tremenda. Y él les dice estas palabras: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Cómo ves qué bonito, verdad? Se cumple su nombre, aumentar, ¿sí? Él aumentó la paz de sus hermanos. Ellos venían todos apurados. Pero mira, el Señor aumentó a esta familia a través de este hijo con promesa. Otro ejemplo más, me voy muchísimos años adelante, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 14, 19 al 23. Hechos 14, 19 al 23. Pablo, hermano, perseguido, golpeado, en muchas tribulaciones. Sin embargo, el evangelio se seguía proclamando, ¿sí? Toda la oposición que venía en contra de Pablo, ¿sabes qué significaba? Más vidas cambiadas, más vidas viniendo a Cristo. Gloria a Dios. Porque este hombre lo echaban a la cárcel y ahí en la cárcel predicaba. Y ahí en la cárcel eran salvos los custodios, sus compañeros de cárcel. Mira, hay que leerlo, 14, 19 en adelante. Dice la Escritura: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y escucha esto, recién golpeado, casi muerto, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, mire, no lo detuvieron los golpes, volvieron a Listra, otra vez a donde fueron golpeados, a Iconio y a Antioquía. ¿Y qué hacía el hermano Pablo? ¿Quejándose por lo que le habían hecho? No, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Te das cuenta, hermano? La oposición que ocasionaba más almas para Cristo, más pastores, más iglesias. Gloria a Dios. Eso es lo que hace, hermano. Dios obra de manera muy distinta a como nosotros pensamos, hermano. Y finalmente yo quiero hablar del ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo, hermano, pensó que ahí en la cruz lo destruyó, lo arruinó, lo vio fracasado. Pero la Escritura nos dice que la cruz fue la derrota de Satanás, la exhibición pública de su derrota, de él y todas sus huestes. Y está ahí escrito en la palabra, mira, Colosenses 2, 13 al 15, dice la Escritura: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, escucha, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Te das cuenta qué es la cruz, hermano? Y despojando a los principados y a las potestades, mira, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Cristo. La cruz, hermano, para ti, para mí, significa victoria. Ahí Cristo Jesús públicamente hizo ver que Satanás está derrotado. Amén. Ahí, hermano. Así que, hermano, Dios usa la oposición para su gloria, para sus propósitos. Si vemos esta historia, hermano, Dios usó la oposición. Veamos, mira, la estrategia de Dios. ¿Qué sucedió primero? Si tratamos de analizar la historia, ¿qué pasa primero? Esta gente encuentra un libro en Babilonia, un libro donde se registró el decreto de Ciro, ¿sí? ¿Te acuerdas que la oposición dijo: a ver, investiga a ver si es cierto lo que esta gente está haciendo, a ver si es cierto que ellos debían construir este templo? Bueno, buscaron y efectivamente encontraron el libro. ¿Y sabes de qué se trata este libro que encontraron? Ese libro habla del decreto de Ciro. Pero si tú y yo vamos a Esdras capítulo 1, versículo 1,
este decreto de Ciro, hubo alguien que primero lo decretó. Ve ahí, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de ¿quién? La palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y ahí viene lo que dijo Ciro. Pero te das cuenta, quien primero determinó esto fue Dios. Ciro solo cumplió lo que Dios ya había dicho. Entonces, en otras palabras, ¿qué encuentra esta gente allá en Babilonia? El decreto de Ciro, sí, pero lo que Dios ya había dicho, que haría a través de Ciro. Hermano, otra vez, no olvides esto, lo estaré diciendo una y otra vez hoy, hermano. La palabra de Dios es poderosa, ¿sí? Y siempre, siempre se va a cumplir. Hay un texto ahí que quiero leer, Isaías 57, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a tierra, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Escucha esto. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será próspera en aquello para que la envíe. ¿Lo crees, hermano? Esa es la palabra de Dios. Se va a cumplir. ¿Qué pasa después? Cuando estos libros o este libro de las memorias es encontrado, inmediatamente el rey Darío ordena que los opositores se quiten, se vayan. Los enemigos, es interesante, ahí en el versículo 6 los llama por nombre. Tatnaí, Setar Bosaí, o ¿qué es? Bosnaí. Ustedes y los que están con ustedes, váyanse. No le estorben a esta gente, ¿sí? Se les ordena que se retiren y dejen que la obra de Dios siga. ¿Te das cuenta, hermano? Estos judíos, el pueblo de Dios, no necesitó hacer nada. Solo lo que Dios les había pedido. A veces tú y yo queremos remover. No, hermano, permite que sea Dios quien resuelve las cosas. Porque Él lo resuelve, irá perfecto. Vale la pena, hermano, escuchar lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice. El rey Darío después ordena algo hermoso, hermano. Dios usó las riquezas del rey Darío para proveer para su obra. ¿Te das cuenta? Dice ahí la historia, ¿verdad? Que la provisión sería puntualmente dada a estos hombres para que la obra no cesara. ¿Y sabes con qué les iban a pagar? Dice ahí, con los mismos impuestos. ¿Sí? Con los mismos impuestos, con el tesoro, con la hacienda, con los impuestos que se pagaban allá en la zona donde estaba Israel, con esos mismos iban a pagar la obra de la edificación. Este tipo de textos, hermanos, a mí personalmente me han dado mucha confianza, mucha esperanza de que Dios proveerá. Yo no me voy a preocupar porque Dios proveerá, hermano. Si tú y yo nos ocupamos en lo que Dios nos ha pedido, su palabra, predicar su palabra, orar, son dos cosas que Dios nos ha pedido últimamente: ora y predica la palabra. En eso me voy a dedicar, hermano. Dios proveerá lo demás. ¿Y sabes qué? Dios está proveyendo. Dios está proveyendo, hermano. Gloria a Dios. Cuando me preocupé o cuando nos preocupamos, hermano, nos enfermamos, nos ponemos de malas, tristes, afligidos. Hermano, confía en Dios. Dios está a cargo de todo. Dios proveerá, así como acá. Mira qué recursos usó Dios. Los mismos impuestos. Gloria a Dios. Imagínate. Seguimos la historia, la estrategia de Dios, hermosa. Mira, Dios cumpliría sus propósitos. ¿Te acuerdas de un texto? Ageo 2, 8 al 9. Mío es el oro y la plata, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Así que, hermano, Dios dice, el oro, la plata es mío. Y la obra postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios lo dice, Jehová de los ejércitos. Así que, hermano, ¿por qué temer? ¿Por qué preocuparnos? Dios proveerá. Vivimos en un mundo donde
¿Se pagan impuestos? Vaya que sale caro, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde las cosas cuestan, sí, Dios proveerá. Ocúpate en lo que Dios te pide, Dios proveerá, hermano. Él es fiel, gloria a Cristo. El rey entonces, después de que dice, ok, esta obra va a continuar, no se detiene, va a ser provista por medio de los impuestos que se recolectan allá y que no les falte nada, cada día provean lo que necesiten. Hubo una última cosa que dijo este rey. El rey Darío ordena muerte a todo aquel que se oponga a este decreto. ¿Te das cuenta la fuerza de esto? Aparentemente, yo quiero que observes algo bien especial aquí. Estamos en Esdras capítulo 6, ¿verdad? Aparentemente el verso 11 dice, también por mí es dada orden, lee conmigo, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Ahí nos detenemos. Darío está diciendo, aquel que se oponga a este decreto, a esta orden, va a ser colgado. Aparentemente Darío es quien da el decreto, pero te das cuenta en el verso 2 nos dice quién está arriba de Darío y quién realmente está dando esta orden. Verso 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Dios, hermano, estaba y está sobre todo rey. ¿Sí? Entonces, Dios había dicho que el templo se iba a reconstruir. ¿Y sabes qué iba a pasar? Se iba a reconstruir el templo, porque Dios lo había dicho. No había rey, no había oposición que pudiera en contra. Así que Dios tan solo está usando instrumentos humanos, un rey como Darío, para reafirmar su palabra. Así que, hermano, la próxima vez que estés a punto de decir algo pesimista, recuerda que Dios usa incluso la oposición para bendecir a su pueblo. Recuerda que Dios usó la oposición a con estos habitantes, con estos judíos, para bendecirlos y que terminaran la obra que Dios había pedido. Y escucha esto último, hermano. Dios hace que quienes guardan sus mandamientos prosperen en todo lo que emprendan. Aquellos cuya delicia está en la palabra de Dios y que en ella meditan de día y de noche, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Sí? Su hoja no cae, dan fruto a su tiempo y todo lo que hacen prosperará. ¿Te das cuenta, hermano, del poder de la palabra de Dios? Por eso hay que deleitarnos, hay que ir a ella, meditarla de día y de noche, hermano. Es palabra de Dios. Vale la pena, hermano, escucharla, creerla, vivirla, compartirla. Tú y yo tenemos de verdad esperanza, hermano. La manera en cómo Dios obrará es muy distinta a la manera que tú y yo concebimos, pensamos. Vale la pena ir a la palabra de Dios, hermano. Dios obrará de maneras extraordinarias y siempre para su gloria y su alabanza. Y tú dices, ¿pero cuándo? ¿Cuándo Dios va a hacerlo? ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Espera en Él. Espera en Él, hermano. Si tú ves la historia, los versículos 13 al 22, hay tres cosas que se describen ahí. En el verso 14, por tiempo no lo alcanzo a leer todo, pero lee por favor en casa, toma tiempo. Pero ¿cuándo iba a suceder esto? En el tiempo de Dios, a la manera de Dios. El verso 14 dice, edificaron pues y terminaron. Y escucha el orden, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos hombres no iban por orden de Darío, de Artajerjes o
o este otro señor, ¿quién fue el otro? Ciro, no, por orden de Dios primeramente. Y ahí está bien el orden, por Dios. Dios primero dijo, ese templo se reconstruye. Y se reconstruyó. Gloria a Dios. Recuerda esto, hermano, Dios es Rey de Reyes. Sobre Ciro, sobre Darío, sobre Artajerjes, sobre cualquier presidente que hoy en día está gobernando los pueblos. Todo gobernante, hermano, se somete a la autoridad de Dios. Dios cumple sus decretos, hermano. Y es interesante, Dios puede usar los mismos decretos del hombre para cumplir sus propósitos. Estos decretos de los reyes en nuestra historia se deben a que Dios primero se propuso reconstruir su templo. Así que a ti y a mí, hermano, nos corresponde confiar en Dios, obedecer su palabra, como lo hicieron estos hombres. Esta es la gran diferencia, hermano. Esta gente creyó y obedeció la palabra y fueron prosperados, hermano. ¿Qué nos falta a nosotros, hermano? Muchas veces, semana tras semana, predicamos la palabra y decimos, hermanos, ¿cuántos creen esta palabra? Amén, gloria a Dios. Y ahí quizá nos quedamos. No fuimos a obedecerla. Y ahí es donde ya no funcionó, hermano. Es que, hermano, creo. Sí, pero hay que obedecer, ¿sí? Hay que obedecer también lo que Dios nos dice. Amén. La Escritura nos dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Hay que hacer, hermano. No hacer para merecer, no merecemos nada, ¿sí? Creemos y por lo tanto caminamos en obediencia. Continuamos creyendo que Dios proveerá, que Dios está con nosotros hasta el fin. ¿Sí, amén? Lo que tú y yo hacemos cuando servimos a Dios, no lo hacemos para ganarnos algo, hermano. Quien ganó es Cristo. Nosotros somos sus siervos. Solo creemos en Él y le obedecemos. ¿Sí, amén? Gloria a Cristo. Vamos adelante. Hermano, Dios obró. ¿Cuándo? En el tiempo que Él dispuso. Y cuando esto suceda, o cuando esto sucedió en el pueblo, ¿qué hizo este pueblo? A mí me gustó mucho cómo este pueblo reaccionó. Cuando este pueblo termina la obra, del verso 16 al 22, hay algo que tú y yo debemos hacer, hermano, que nos enseña aquí esta historia, para que la obra de Dios perdure y Dios siga estando con este pueblo. Te vas a dar cuenta en Esdras y en Nehemías qué hicieron. Pero lo primero que hicieron, dice la historia, versículo 16 al 18, hicieron una fiesta, dedicaron el templo, sacrificaron muchos animalitos ahí, tú lo puedes ver del 16 al 18, ¿sí? Ofrecieron, dice, 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y escucha esto es importante, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. ¿Qué hicieron? En otras palabras, se consagraron, ¿sí? Se consagraron a Dios. Este pasaje nos dice que como ellos habían transgredido contra Dios, pueden reconciliarse. ¿Te das cuenta de algo bien lindo aquí, hermano? Es que Dios, nuestro Dios, hermano, le proveyó a esta gente el templo bajo el antiguo pacto para sus propósitos. Dios es santo, hermano. La gente pecadora. Dios abre un camino para que Israel sea purificado del pecado al darles el templo. Esa gente no sacrificaba en otro lugar. Entonces Dios les permite que construyan el templo y ahí eleven sacrificios por su pecado. Hermano, Dios abre un camino para que el pueblo sea purificado de su pecado al darles el templo, donde Dios mora, donde Israel puede ofrecer sacrificios para expiar sus pecados. Hermano, para poder continuar la obra que Dios tenía para este pueblo, más cosas vienen después. El pueblo tenía que estar a cuentas, hermanos. El pueblo tenía que estar limpio. Es por eso que Dios primero provee el medio para que su pueblo se limpie. En ese momento de la historia todavía no está Jesús.
Y por eso Dios provee el templo. Dios provee el medio para que ofrezcan sacrificios. Pero ¿te das cuenta qué nos está enseñando esta historia? Que Dios proveería un día aquel que nos limpiaría de todo pecado, Jesucristo. Por eso es tan importante ver lo precioso del Antiguo Testamento como promesa, como la gran historia que Dios fue desarrollando para cumplirse en Cristo. Todo esto apunta a Cristo, hermano. Dios proveería el medio para que tú y yo fuéramos limpios completamente. Después de esta dedicación, hermano, del templo, de estos sacrificios por buscando el perdón de Dios, esta gente del versículo 19 al 22 celebra la Pascua. ¿Y a qué nos apunta la Pascua? Otra vez a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Jesucristo está en cada historia, hermano. La Escritura nos dice que todo lo que en el Antiguo Testamento vemos es sombra de lo que habría de venir, hermano. ¿Sí? Todo apuntaba a lo que Jesús vendría a hacer, hermano. Jeremías e Isaías, hermano, profetizaron. Ahí tengo los textos. Profetizaron sobre el exilio, pero también profetizaron sobre la liberación y sobre la restauración de este pueblo, hermano. Así que cuando esta gente está celebrando la Pascua, ellos lo celebraban conmemorando lo que Dios hizo allá en el Éxodo. Pero ahora ellos lo celebran con la esperanza de que una gran liberación viene. ¿Sí? Y algo bien hermoso que sigue apuntando a las realidades del Evangelio. Quiero que leas conmigo el 21. Esdras 6, 21. Se está celebrando la Pascua. Y ve quiénes más son añadidos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio. Y escucha lo siguiente. Con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Algunos han dicho que estos otros eran gente de otros pueblos que habían decidido seguir al Dios de los judíos. Entonces, esto, hermano, de incluir a otros pueblos, también anuncia lo que vendría más adelante, ¿sí? La inclusión de los gentiles en el plan redentor de Dios, ¿sí? Porque tú y yo no somos judíos, ¿verdad? Pero tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Gloria a Dios. Entonces esta historia también nos recuerda o apunta a lo que vendría con Cristo, hermano. Judíos y gentiles tendrían acceso al Padre Celestial por medio de Cristo, hermano. ¿Y quién proveyó a Jesucristo? El Padre. Gloria a Dios. Hermano, después de que este pueblo es santificado, es consagrado, ¿qué viene después? La fiesta, la alegría, la santidad, hermano, da alegría. Esta gente dice, celebró con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. Los panes sin levadura, una fiesta solemne, una fiesta de alegría, hermano. Esta gente estaba contenta por lo que Dios había hecho. Esta gente estaba más contenta porque habían hecho sacrificios buscando el perdón de Dios. Entonces sus corazones estaban llenos de alegría. Veían el templo, estaban en su pueblo y Dios les había perdonado. Hermanos, rebosaban de gozo. ¿Sí? Gloria a Dios, mira, hermano. El regreso del pueblo judío y todo lo que ha sucedido hasta ahora trajo mucha alegría, mucho gozo, hermano. Dios cambió el luto en alegría, el llanto en alabanza, hermano. Y hay un texto que yo quiero invitarte, leas conmigo, Salmo 126, versículo 1 al 3. Dice así la Escritura: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, o con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Hermano, qué gran gozo saber lo que Dios ha hecho en ti y en mí. Hermano, ¿cuándo se cumplirá esto?
¿Cuándo se cumplirá lo que Dios ha dicho en su palabra? Mira, se cumplirá el día que Dios ha determinado. Y es bien interesante, hermano, ¿por qué Dios no nos dice cuándo? Nosotros queremos saber cuándo, Señor, cuándo. ¿Por qué será, hermano? Yo creo que Dios también tiene un propósito en la espera, hermano. Porque es en la espera donde tú y yo desarrollamos la mayor confianza en Él, donde obedecemos más, o deberíamos, pues. ¿Sí? Es en medio del dolor donde los mejores cantos de alabanza deberían surgir, hermano. El libro de los Salmos está lleno de eso. Date cuenta, de muchos de los salmos de David los escribió cuando está siendo perseguido por sus enemigos. Y qué salmos tan preciosos, ¿verdad? Cómo nos bendicen, cómo nos ministran. Y los escribió siendo perseguido por sus enemigos. Ahí es donde Dios obra, hermano. Hemos aprendido hoy que Dios obra a través de la oposición, hermano. Yo quiero cerrar esta enseñanza hoy recordándote las preguntas que hemos hecho. ¿Quién nos llama a trabajar en su obra? Dios, el Dios soberano, hermano, el Dios del cielo y de la tierra, lo aprendimos. El Dios cuya palabra es verdad, cuya palabra es poderosa, el Dios cuya palabra es dicha y las cosas son creadas, las cosas cambian. Ese es el Dios que nos llama. ¿Quiénes somos nosotros? Siervos de Dios. Aquellos que han escuchado, que han creído, que han obedecido la palabra de Dios y por lo tanto Dios está con nosotros y Dios nos ayudará a llegar hasta el final y cumplir su propósito. ¿Por qué estamos trabajando en lo que Dios nos pide que hagamos? Porque otra vez lo dice la palabra de Dios, hermano. Tuvimos un llamado a Dios. Tú y yo atendimos a esto. Él nos hace sus hijos, pero también nos hace sus colaboradores. Así que tú y yo obedecemos y creemos su palabra. ¿Cómo es que se cumplirá la palabra de Dios? Dios usará sus métodos, aún la aflicción, aún la oposición. Pero tengamos por seguro, hermano, que Dios va a cumplir. Dios no va a fallar. ¿Sí? ¿Cuándo sucederá esto? Cuando Dios lo ha determinado, hermano. A nosotros lo único que nos corresponde es creer y obedecer su palabra. Como lo dije hace unos minutos, esta historia, hermano, tiene un final precioso. Un final que apunta a una persona a la cual esta tarde yo quiero invitarte, conozcas cada día más y más. Si no lo conoces, su nombre es Jesucristo. Esta historia apunta a Cristo. La dedicación del templo, las ofrendas de expiación, nos hablan de consagración, de estar a cuentas. Esto apunta, hermano, a una realidad poderosa en el plan de Dios, en la gran historia de la Biblia. Esta historia no está puesta ahí nomás para entretenernos. Tiene un propósito, apunta a algo glorioso, hermano. Más que a un país que fue liberado, a un pueblo que fue liberado, esta historia apunta a la realidad del Evangelio, lo que Jesucristo hace, hermano, hermana. La dedicación de este templo, hermano, nos habla de la importancia de consagrarnos, de vivir para la gloria de Dios. Pero para dar la gloria a Dios, hermano, tenemos que limpiarnos primero. Este pueblo, para que siguiera siendo pueblo de Dios, tenía que limpiarse primero. Tenía que hacer expiación por su pecado. Tú y yo, para poder cumplir el propósito de Dios, necesitamos limpiarnos. Pues ¿sabes qué? Dios proveyó el medio para que tú y yo seamos limpios, hermano, hermana. Por más sucio que te sientas, Dios proveyó el medio para que tú seas limpio, purificado por completo. Dios ha provisto el medio para perdonarnos, limpiarnos de nuestro pecado. La sangre de su Hijo Jesucristo. Hoy podemos tú y yo venir al trono de gracia y obtener el perdón de nuestros pecados. Y sabes, cuando somos limpiados,
somos consagrados para Él, hermano, hay gozo, gran gozo, como esta gente hizo fiesta, hermano. Veíamos hace unos días, esa fiesta se oía hasta lejos, hermano. ¿Quieres ese gozo, hermano? ¿Quieres esa paz verdadera en tu vida? Rinde tu vida a Cristo por completo. Cree en Él, obedece su palabra, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, provisto por Dios. Amén, amén. Yo quiero invitarte esta tarde, que si quieres ese gozo, ores conmigo. Hagámoslo juntos, hermano. Todos necesitamos paz, gozo verdadero, hermano. Así que vengamos al trono de gracia, ¿te parece? Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta tarde. Tu palabra nos recuerda cuán fiel eres tú, Señor. Tu palabra nos recuerda cuán grandes son tus planes, más grandes que los nuestros. Tu palabra hoy nos dice, afirma que tú cumplirás tu propósito, que aún en medio de la oposición veremos tu gloria. Y de esto resultará una mayor alabanza, un cántico más fuerte a tu nombre. Gracias por recordarnos la gran historia que apunta a Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Hermanos, hermanas, amigo, amiga, todos hemos fracasado. Hemos hecho muchos intentos por resolver, por obtener algo que mucho hemos anhelado y no lo hemos logrado. No batalles más, no sufras más. Hoy en la historia tú escuchaste que Dios proveyó lo que esta gente necesitaba. Esta gente estaba muy contenta construyendo el templo, pero esa felicidad no era completa porque había pecado en ellos. Pues sabes, Dios proveyó para que ellos hicieran los sacrificios, la manera en como Dios les había dicho antes, ofrecieran sacrificio y la paz vino a sus corazones y por lo tanto el gozo. Hoy Dios sabe también lo que tú necesitas y la buena noticia es que Él ya proveyó. Su nombre es Jesucristo. Él es el camino, la verdad, la vida, lo que tú necesitas para regresar al Padre. Nadie viene a Él sino por Jesucristo. Si quieres cumplir el propósito de Dios, si quieres el gozo verdadero, la paz verdadera, ven a Jesucristo. Él te llama hoy. Y es sencillo. Hay que reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, arrepentidos pedir perdón a Dios y creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios y pedirle sea nuestro Señor y vivir para Él. Si deseas hacerlo, te invito, pon tu mano en tu corazón y dile hoy a Dios lo que sientes. Exprésale ahí en tu corazón. No ocupas gritarlo o decirlo fuerte. Ahí en tu corazón, dile a Dios. Dile, Dios, me siento mal. No puedo. Mis esfuerzos son fallidos. Por más que lucho, no puedo. Dile hoy al Señor lo que sientes. Exprésale. No importa los años que tengas en esto. Dile, Señor, te necesito hoy. Siguiente que te invito, dile que te perdone. No eches la culpa a otros. Dios hoy se interesa en tu vida. Dile, Señor, me arrepiento de mi pecado. He fracasado, he fallado. He guardado rencor, he guardado lo malo, he hecho lo malo, he ofendido, he visto cosas que no debo, he participado en cosas que te han ofendido. Perdóname, Dios. Señor, me arrepiento de mis pecados. Siguiente, hermano, hermana, amigo, dile, Jesús, creo en ti. Jesús, creemos en ti, el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Dios, y hoy creemos que Jesucristo es el medio que has provisto. Hoy creemos en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida que nos lleva de vuelta al Padre. Hoy, Señor Jesucristo, te pedimos, sé nuestro Señor.
y nos comprometemos a obedecerte, a creer tu palabra, a vivir una vida consagrada para ti y proclamar tu poderosa palabra. Que otros más conozcan que tú eres poderoso y que tu palabra es poderosa. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo. Hermano, hermana, créelo. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que disfruta esta vida que el Señor te ha dado, vive para Él, creyendo, acuérdate, y obedeciendo su palabra, porque su palabra es poderosa. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a cerrar este tiempo con una oración solamente, Braulio? Con una oración. Vamos a terminar este tiempo orando, dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Amén. ¿Sí me acompañas? Si hoy ha sido día de salvación para ti, hermano, gózate y dale muchas gracias. Si hoy te has comprometido a servirle con todo tu corazón, dile gracias, Dios. Alábale, ¿sí, amén? Que se oiga tu voz. Padre, muchas gracias. Te amamos, te exaltamos y reconocemos que tú eres nuestro Padre. Jesucristo, nuestro Señor. Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro Ayudador, nuestro guía. En este emprendimiento de hacer tu voluntad, Dios, de creer lo que tú dices, Señor, gracias porque vas con nosotros y tu palabra poderosa nos acompaña cada día. Te alabamos, te bendecimos y hoy, Señor, queremos darte toda la gloria. Todo es para ti. Recibe la gloria esta tarde, Señor. Solo tú eres digno de alabanza, Señor. Y gracias. Gracias por mis hermanos, mis hermanas. Y te pido, Padre, ayúdales cada día, Señor. Recordar que tu palabra es poderosa. Creerla en cada paso que da en su vida. Creerla, consultarla, meditarla, Señor. Y gracias porque tu palabra viva y poderosa será con ellos cada día. Señor, bendice su regreso a casa, guárdales en tu mano preciosa y te pedimos, Dios, por este próximo jueves, nuevo estudio bíblico, que como iglesia bíblica ahí estemos, aprendiendo tu palabra, viviendo tu palabra y compartiendo tu palabra. A ti la gloria en el nombre de Cristo. Amén, amén.